guardado sus vidas, sus corazones, y hoy los ha traído a este lugar para congregarnos, para darle gracias a Dios, y cada día bendecir su bendito nombre. Amén. Aleluya. Saludos a tu hermano de este lado, mire hermano, bienvenido a la casa del Señor, que Dios te bendiga, mire. Gloria a Dios. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares rápidamente y le damos gracias a Dios por su vida. Pero esta mañana tenemos una cita con el Señor. Amén. Y vamos a en esta mañana poder estar listos y preparados para la palabra. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra? Uno nada más, Dios mío. Una persona nada más ha venido a buscar la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? Oh, no los oigo. Yo creo que vamos a hacer oración de guerra esta mañana en vez de la palabra. ¿Cuántos quieren la palabra del Señor? Amén. Amén. Está bueno. Y ya despertaron. Como que ya están un poco más lúcidos. Bien. Vamos a la Escritura en este hermoso tiempo del amor de Dios. Queremos leer estas porciones de la palabra del libro de Proverbios, capítulo 3, del verso 5 en adelante. Si hay algo que deseo que cada día todos vosotros podáis comprender, es que el cielo responde sobre todas las cosas que tú hagas en la tierra. ¿Cuántos creen esa palabra? Así que como estamos de 21 días de ayuno y a la vez estamos también aperturando el día de las primicias, vamos a poder en esta mañana nosotros establecer todas estas verdades, todos estos principios que van a llevar la vida de todo hombre que anhela, desea este año 2020 se han alcanzado sus metas, sus proyectos, sus propósitos. Sé que después de todas estas verdades que te compartiré en esta hora, vas a llegar a comprender qué importante es el comprender mucho más todavía cómo es que Dios quiere prosperarte, cómo es que Dios quiere llevarte a otro nivel de posición, condición y situación. Así que vamos al libro de Proverbios, todos lo miramos a través de la Escritura, y la palabra comienza a enseñarnos de esta palabra, diciéndonos así: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aleluya. Permítame hacer esta oración iniciando con este verso, ya que es el verso que va a introducirnos a este hermoso tema que anhelamos que todos vosotros anotéis y escribáis todo lo que en esta hora se te será compartido. Amén. Amado Dios, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que siempre estás tú guiándonos, Señor, hablándonos, poderoso Dios, como tú lo sabes hacer. Porque es a través, Señor, de tu palabra es que aprendemos cada día más y más. Oh, poderoso Dios, y declaramos en esta hora, Señor, se apertura tu voz a ser, Señor, oída en el corazón de tu pueblo y en su mente, para que cada uno de ellos compruebe cuán grande eres, Señor, a través de hombres y mujeres que han creído a tu palabra y que están dispuestos cada día a establecer tu obra y tu voluntad. Padre, que rindo a ti en esta hora y declaro tu gloria y tu poder y tu autoridad. Y declaro que no hay otra voz más grande que tu voz, Señor, fluyendo que de este lugar. Gracias, Dios, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Abre su mente, Señor, abre su corazón. Prepara la atmósfera, Señor, en este lugar. Y seas tú declarado santo y seas declarado justo en el corazón de cada uno de tus hijos. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.
Amén, amén y amén. La palabra nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabes? Una de las cosas que la Escritura dice es, lo primero que el Señor nos enseña es diciendo esta verdad. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Oh pastor, entonces usted me está diciendo que no es bueno entonces que yo camine prudente. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Te puedo decir algo que por repente va a llevar tu corazón, voy a entender un poco más de esto. ¿Puede entonces mi prudencia llevarme por malos caminos y malas decisiones? Sí. ¿Y sabes por qué? Porque tu prudencia humana va a llevarte a razonamiento, te va a llevar a que tú reflexiones, medites, pero que el fiarse de Jehová de todo corazón te va a llevar por caminos de fe, amén. Mientras que tu prudencia no va a querer entrar por la fe, porque estás siendo guiado por tu humanismo, estás siendo guiado por tu concepto. Es ahí entonces cuando la prudencia no va a querer arriesgarse a tomar decisiones de fe. Pero el hombre que se fía de Jehová, dice la Escritura, es aquel hombre que es bienaventurado. La Escritura comienza así, dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque esto es lo que pasa. Porque la prudencia muchas veces va a traer temor en el corazón. La prudencia muchas veces va a tratar de querer aprobar algo dentro del corazón para que recién pueda tomar una decisión. La prudencia muchas veces va a hacer perder ocasiones tan importantes, lo cual la fe no es así, porque la fe es accionado ¿por quién? Por la convicción y la certeza bajo la dirección de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso es que lo primero que la Escritura nos enseña es que nos dice esta verdad: fíate, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque cada vez que tú creas que tu sabiduría es mejor que la de Dios, cada vez que tú creas que lo que Dios quiere no es igual a lo que tú quieres, ¿sabes qué te va a decir el Señor? Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero son caminos de... ¿Y eso sabes por qué? Porque tu prudencia te hizo caminar, tu prudencia te hizo tomar decisiones, aunque tardías, pero confiar en Dios, aunque tus caminos en inicio salgan chuecos, en el camino el Señor los irá enderezando. ¿Cuántos creen eso? La Biblia dice eso: Jehová enderezará el camino del justo. Si Jehová es tu confianza, si Jehová es aquel que en tu corazón está creyendo, jamás tropezarás. Jamás. ¿Y sabes por qué? Porque has puesto a Jehová como tu Señor en tu vida, como el que guía tus pasos. Y esto es importante que nosotros comencemos a comprender, por eso que esta verdad nos apertura para que nosotros podamos entender lo que dice el verso 6. El verso 6 dice esta palabra: reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo. Pero ¿cómo reconocerlo en nuestro diario vivir si no confiamos? De repente tu prudencia te dirá: bueno, yo creo que es así, pero Dios te dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. ¿Y todo por qué? Porque has aprendido a confiar. Debemos incluir a Dios en nuestros planes. Cuando dicen amén. Hay una garantía muy grande cuando nosotros aprendemos a incluir a Dios en nuestros planes y aún en las funciones que nosotros desarrollamos en la vida. Cuando nosotros no comprendemos estas cosas
y nosotros nos alejamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros, y esto es verdaderamente perder los planes de Dios, esto es expropiar los propósitos de Dios, y esto es porque, esto es como decir, perder el enfoque de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y esto es cuando nosotros estamos caminando bajo nuestros propios conceptos y no estamos caminando bajo lo que la palabra de Dios nos quiere dar a conocer. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios traen planificación. Mira a tu hermano que está al lado. Por eso es importante invitar a Dios en nuestras vidas. Es importante que nosotros lo reconozcamos. Esto es como el fuego de bolos, hermanos. ¿Cuántos conocen eso? ¿Han visto, verdad? Con el fuego de bolos, ¿qué encontramos nosotros? Cuando nosotros ponemos a Dios como nuestra confianza, nuestra garantía, nosotros tiramos la bola y ¿qué hacemos? Él nos va a tomar rumbo y le va a dar al blanco. Esto es lo que pasa cuando tú y yo comenzamos a confiar en el Señor. Él va a comenzar a enderezar nuestras veredas. De repente en el camino querramos nosotros hacer cosas indebidas, pero como tenemos nuestra confianza en Dios, Dios comenzará a enderezar nuestros caminos. Él comenzará a guiarnos, Él comenzará a enseñarnos cómo tenemos que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por ello la Escritura nos enseña qué importante es confiar, qué importante es reconocerlo. Si nosotros no confiamos, nunca lo podremos reconocer. Es aquí donde la Escritura nos apertura también el verso 7, diciéndonos esto: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio, dice. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? ¿Cuál es el principio de la sabiduría, dice la palabra? El temor a Jehová. Lo primero que la Escritura nos enseña es que nosotros no tenemos que ser sabios, sino que tenemos que ser ¿qué? Temerosos. Si queremos tener sabiduría, tenemos que entender que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es primero que tú creas que tú sabes y que sabes lo que tienes que hacer. No, es primero que tú conozcas a Dios, y el temor vendrá y te impartirá sabiduría y te enseñará el camino y te dirá las cosas que tienes que hacer. Porque cuando tú piensas que tú tienes la razón, es cuando ya perdiste el temor. Y ese es el problema de la vida. El problema de la vida que tenemos es que muchas veces estamos viviendo de una forma que nosotros creemos que tenemos la razón. Es por ello que muchas veces, como le dije antes, abortamos los diseños de Dios, abortamos los planes de Dios, y estamos nosotros pensando de que nosotros tenemos la razón, y verdaderamente nosotros lo único que estamos haciendo es construyendo los propósitos eternos de Dios en nuestra vida. Es ahí donde viene el diablo a tomar ventaja para hacer creer al hombre que él tiene justicia para prevalecer con otro hombre. Ahí es donde el hombre cree que tiene la autoridad de retener el perdón a la otra persona. Cuando el hombre se cree sabio, es ahí cuando cree que puede vivir sin Dios. Es ahí cuando el hombre cree ser sabio, es cuando todas las cosas le van mal. Porque el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Cuando miramos nosotros las Escrituras, cuando nosotros miramos verdaderamente esa sabiduría que Dios tiene, primeramente tenemos que comprender que es una sabiduría divina. Es una sabiduría que verdaderamente tiene para nosotros todo aquel, tiene todo el favor, nos trae confianza y nos trae aprobación divina en lo que hacemos. Esa sabiduría es lo que nos lleva a que nosotros cada momento en la vida podamos tomar las decisiones correctas, no porque lo sabemos, sino porque Dios nos está enseñando que eso es bueno, que eso es correcto y que eso es agradable. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría va a caminar con la fe. Mira, tu hermano que está al lado tuyo.
Por eso Dios nos enseña a que nosotros no caigamos en ese error. No te apoyes en tu propia prudencia. No es lo que tú dices, no es lo que tú te imaginas, no es lo que tú quieres, es lo que Dios dice. Amén. Amén. Esto es tremendo, iglesia. ¿Cuánta gente ha tenido problemas por no entender esta verdad? Cuando el hombre llega a creerse que es sabio y su sabiduría lo lleva por la perdición, su sabiduría lo lleva por caminos equivocados y después están clamando a Dios para que lo saque del problema. ¿Por qué? Porque ellos se creían sabios en su propio concepto. Ellos se creían entendidos en lo que hacen y se han olvidado que es Dios quien guía nuestras vidas. Por ello Dios nos dice por su palabra que aprendamos a confiarnos. Teme a Jehová y apártate del mal. Es el consejo de Dios para todos. Y cada momento, si nosotros seguimos mirando esta porción de las Escrituras, el verso 8 dice, porque será medicina para qué? Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sabes? Este punto de este verso 8 es tan extraordinario, porque hoy todavía hay gente que está separando lo material de lo espiritual. Hoy hay tanta gente que verdaderamente no está entendiendo lo que es los principios espirituales. ¿Y sabes qué? ¿Por qué dice la palabra y será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos? Este es un verso que verdaderamente va a traer a un entendimiento en nuestra vida, el que el mundo espiritual se va a mover. ¿Por qué? Por el mundo natural, y están tan enlazados que podemos decir esta verdad. Cuando la Escritura dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tu hueso, cuando nosotros comenzamos a ¿qué? A aprender a confiar en Dios, cuando comenzamos a buscar la sabiduría de Dios a través del temor de Dios, y nosotros activamos el principio de Dios, es ahí donde toda la bendición espiritual viene a manifestarse hacia el mundo natural. Y este es el perfil que yo quiero iniciar para hablarte esta mañana. Para muchos de repente están todavía no conscientes de qué. No están conscientes de cuán importante es aquellas cosas que puedes activar en el mundo espiritual, pero cuán beneficiado va a ser tu cuerpo en el mundo natural. Y aunque muchos digan, pero no, ¿qué va a ser? Lo espiritual es lo espiritual y lo carnal es lo carnal. Escúchame una cosa. Si acá hay alguien que piensa separar lo espiritual de la carne, te puedo decir esta verdad. Separa el espíritu, te aseguro que el espíritu volverá a su Señor. Y el cuerpo caerá a tierra. Si hay alguien que quiere separar estos principios, se va a dar cuenta de que hay un lazo muy importante entre lo espiritual y lo material. Y es en ese principio donde Dios nos enseña a poder comprender cómo están relacionados en este aspecto estos dos principios. Por eso Dios dice en esta verdad en Mateo, y todo lo que tú hagas con tu humanidad será hecho ¿dónde? En los cielos. Y todo lo que tú deshagas en la tierra será hecho ¿dónde? ¿Has visto cómo lo material afecta a lo espiritual? ¿Y cómo lo espiritual responde a lo material? Es que siempre ha sido así. Eso es un principio muy importante que todos nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender que hay una interrelación tan poderosa, porque esto es un principio que el Señor mismo nos hizo entender para que nosotros podamos ir a ese nivel. Cuando la Escritura misma nos dice que nosotros somos hechos de ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Y el mismo Dios tiene que santificarlo por completo. ¿Sabe qué nos está diciendo en esta verdad? Nos está diciendo algo muy importante.
toquen lo que sea con su materia y será establecido en el mundo espiritual. ¿Han visto eso? Esto es increíble, y aunque mucha gente todavía no comprenda, espero que en esta hora pueda abrir su entendimiento. Estos principios Dios los estableció desde el inicio de la creación del mundo, pero los grupos los trabajan mucho mejor que la iglesia. Porque cuando ellos quieren afectar a una vida que esté a 5 o 10 kilómetros, lo primero que le van a decir: tienes que traerme una gallina negra. Y yo te hago el trabajo que quieres, que te lo amarre, que te lo mate o que te lo deje medio muerto. Eso es lo que dicen los brujos. ¿Y saben qué hace? Afectan en la esfera espiritual natural, pero también afectan en el mundo espiritual. Ahora puedes entender cómo la materia está conectada al espíritu y cómo lo que hagas en la tierra está hecho en el espíritu. Y es por eso que cuando nosotros miramos con mucho entendimiento este aspecto de esta verdad, vamos a llegar a comprender algo muy importante. ¿Y sabes cuál es? Que el cuerpo no puede vivir sin el espíritu. No puede. Acá no hay alguien que diga que yo puedo vivir en lo material sin necesidad del espíritu. Aunque muchos se han esforzado a tratar, por no encontrar el balance en esta vida, han tratado de querer ser espirituales y otros han tratado de querer solamente ser pura materia, carne. Es por eso que cuando van a casa no pueden encontrar el balance, y es ahí el mal testimonio que dan ellos. ¿Por qué? Porque no saben encontrar ese balance entre ser espiritual y el ser un hombre natural, carnal, humano. Y eso lo ha llevado a una situación de crisis, y eso lo ha puesto en una situación tan diferente, lo ha puesto en una situación tan contraria a lo que Dios espera de él. Y el hombre, por más que quiere tratar, desear hacer lo bueno, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no ha entendido cómo funciona la vida en el hombre. No han comprendido cómo funciona la vida en el hombre. ¿Y qué nos lleva a nosotros a comprender este aspecto? Estaba mirando estas verdades y lo que pude comprender es que muchas cosas van a comenzar a fallar en la conducta del ser humano cuando solo el hombre pueda reconocer lo humano y no reconocer lo espiritual. Pueden ver momentos tan buenos en la vida, pueden ver momentos tan importantes en la vida, pero al instante lo puede echar a perder todo. ¿Saben por qué? Porque no encontraron ese equilibrio que lo hace, lo embellece a través del espíritu manifestado en la humanidad del hombre. Cada momento que el hombre desee querer vivir feliz, su propia conducta lo va a estropear todo. Porque lo bueno está en el espíritu, pero lo bueno necesita ser revelado y manifestado por lo humano, por lo terrenal. Y es como el amor. Es igual. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que aquí nadie vive con solo que alguien le diga te amo, ¿sí o no? Sino que ese amor tiene que ser exteriorizado, tiene que venir con exacto, tiene que ser demostrado, tiene que ser revelado con cosas, con acciones, y eso tiene que ser cosas materiales. Te puedo dar más ejemplos. Si no pregunta cuando llegue el mes, ¿por qué tienes que tú aportar, sustentar, proveer a esa persona que está a tu lado y se llama tu mujer? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que sustentarla, proveerla, todo lo que necesite cuando llegue el fin de mes? ¿Por qué? Porque te amenaza. Porque tiene que ser así. No, lo haces porque lo amas. Amén.
¿Por qué tienes que pagar la educación de tus hijos? Y sé que no lo pagas diciendo, hijo, yo te amo y yo te educo. No. Tú le dices, yo te amo y vas y pagas su educación. ¿Con qué? Con elementos materiales. ¿Para qué? Para que le demuestre que tu amor es sincero. ¿Sí o no? Entonces, podemos decir que el amor no es un asunto solo de palabras, de emociones, sino está afirmado por acciones que revelan que es así. Pero si nosotros no comprendemos este aspecto de la vida, entre lo espiritual y lo importante que es lo material, pensaremos que podemos vivir sin Dios. Y es mentira, nadie puede vivir sin Dios. Porque lo dijo, sin mí nada podéis hacer y fuera de mí no hay nada. ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué tantos problemas en la casa? Porque no está Dios en medio. Hay gente que cree que puede vivir sin Dios. Hay gente que cree que puede ser feliz sin la palabra. Hay gente que cree que se va a ir al cielo porque solamente es un oidor. No, tiene que convertirse en un hacedor. Incluso la Biblia dice que la fe, dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré la mía, dijo Santiago. Esto tiene que ver con este aspecto de esta verdad, que nosotros tenemos que reconocer que tanto nuestra mente y aún nuestro estado corporal va a hablar de cuán espiritual somos. Como el amor. Si ustedes encuentran a una mujer con un anillo y un diamante grande en su dedo, lo primero que van a decir es, wow, ese hombre debe amarte un montón. ¿Por qué lo dijeron? Porque vieron cómo fue manifestado el amor por un objeto, un material que representa lo que significa amar. Porque amar es responsabilidad, porque amar es entrega, el amar es servicio, el amar es dar sin condiciones. Eso es el verdadero amor, no ese amor que muchos jóvenes profesan. Tú eres mi amor, dame la prueba del amor, y después cuando llega el hijo no quieren asumir las responsabilidades. Y ellos están pensando que el amor es un asunto de palabra, que el amor es algo que como dice, que se puede vivir de la nada. Es mentira. Así como el amor y las acciones que testifican de ese amor, así es el mundo espiritual. El mundo espiritual está tan conectado con el mundo natural que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuánto influye. Te dije alguna verdad de antes. El mundo natural testifica cuán espiritual es delante de Dios. Uno nada más dijo amén. Pero cuán crítico es cuando el hombre no entiende eso. Cuando el hombre trata en su propia opinión de decir, pero yo no creo que necesite ir a la iglesia para ser salvo. No, yo no creo que tenga que estar orando a un Dios para irme al cielo. Y viven en una vida tan errada, tan equivocada, tan separada de Dios, que verdaderamente ellos todavía no han llegado a comprender que no se puede ir al cielo si no tenemos una conexión entre la materia y el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es bueno que nosotros comprendamos esta verdad y entendamos sobre todo para qué, para poder reconocer a Dios con nuestra vida. Solo el hombre que es espiritual lo va a revelar con lo material. Sí, porque el amor es material o es espiritual. ¿Ah? ¿Y cómo lo revelamos que el hombre que ama más? ¿Cómo lo revelamos
a este mundo? Con lo material. ¿Ha visto las mujeres cuando dicen, oh, que mi novio me compró un carro Lamborghini? ¿Cómo te quedó? Wow. Es que mi novio me llevó a Cancún, pagó todo. ¿Cómo manifestó ese amor? Con obras naturales. Entonces podemos decir que la manifestación de un hombre espiritual es revelado por las cosas que hace para Dios. Pero el hombre tiene un problema. El hombre por su naturaleza tiene un problema. Y creo que este aspecto es tan importante que nosotros podamos entender y sobre todo cuidarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no entendemos esto, el matrimonio sufre, los hijos sufren y todo lo que está a tu alrededor sufre. ¿Sabes por qué? Porque la revelación de lo material, lo espiritual, es el resultado de que tú tienes una familia. Es el resultado de que tú tengas hijos. El resultado de que exista ovejas. El resultado de que tú verdaderamente traigas al conocimiento y a la manifestación de qué. De que verdaderamente tú sí sabes amar porque sabes entender el mundo espiritual. Pero cuando no entendemos eso, vivimos una vida egoísta. Y el hombre por naturaleza tiene este problema. ¿Sabes cuál es su problema? Que cuando nace, ¿cuál crees que son? Aparte de enseñarle a los hijos de que no hagas esto, no hagas el otro, y enseñarle lo malo que es el diablo y la suegra y estas cosas. Ellos primero aprenden a hablar estas palabras. ¿Sabes cuáles son? Ellos dicen, dame. ¿No? Los niños, lo primero que el hombre aprende es a decir, dame. Y lo segundo, la segunda palabra que ellos aprenden es mío. Es mío. Gritan todavía. Mío. ¿Sabes por qué? Porque el hombre en su naturaleza es egoísta. Siempre quiere todo para él. Y no ha entendido que la familia nunca se establecerá si no aprendemos a dar. Que los hijos nunca alcanzarán el éxito si no aprendemos a dar. Que la iglesia nunca va a crecer si no aprendemos a dar. Por eso es que la familia es fuerte, porque el hombre aprendió a dar su tiempo, a dar su amor, a dar su finanza, a dar todo lo que tiene. Por eso la familia camina cuando dicen amén. Amén. Pero cuando el hombre no entiende este aspecto y piensa que solamente se trata la vida de él y para él y en él, todo sufre. Sufre la mujer, sufre los hijos, sufre lo que está alrededor suyo. Está como el hombre que un día firmó una hoja de testamento para la beneficencia, dejándole toda su riqueza. Y cuando pasaba por la calle, la gente decía, tacaño, avaro. Y él escuchaba que la gente hablaba así de él. Un día va el pastor a preguntarle por qué la gente le decía eso. Y el pastor, con toda la sabiduría de Dios, le dice esta palabra. Te voy a contar una historia. Había una vaca y había un cerdo. Pero decía, y la gente más prefería a la vaca y no al cerdo. ¿Por qué crees tú? Le dice. Bueno, porque la vaca da leche, ¿no? Y da la leche el queso. Y también pues da carne. Cierto. Por eso la gente más quería la vaca. Pero si el cerdo también da carne. Es más,
el cerdo da jamón. Y el pastor lo mira y le dice, sí, pero te voy a enseñar un principio, le dice. La vaca da leche, da queso cuando está vivo, más el cerdo solo cuando está muerto. Y entonces comprendió que el error que había cometido él en su pensamiento de creer que todo lo que tenía que ser dado cuando él se muera. Pero mejor es darlo cuando estás en vida. Hay gente que tiene malos conceptos de la vida, que piensa que vida y felicidad es por todas las cosas que logren en este mundo, pero la felicidad es cuando tú aprendes a dar. Cuando tú aprendes a ser feliz a aquella mujer, a aquellos hijos que Dios te ha dado. En eso consiste la felicidad. No solo una palabra de amor y después al día siguiente te adornan el ojo, uno azul y uno dorado. ¿Y esto por qué? ¿Por qué el concepto es tan disfuncional en la vida de los hombres? Porque ellos no han llegado a comprender que tanto lo espiritual como lo material nunca se separan. Si quieren a un hombre que ame de verdad, si quieren a un hombre fiel, si quieren a un hombre íntegro, tiene que conocer las leyes espirituales, para que ese hombre aprenda a ser un hombre equilibrado y aprenda a caminar con ejemplo sobre la tierra. Si el hombre no es equilibrado en su forma de vivir, un día será tan humano y otro día será tan espiritual. Un día será un hombre tan diferente y otro día será hombre espiritual. Y eso es una vida, un desbalance tan feo que muchas veces he salido de la sociedad y dice, no, ese es cristiano. Si es así, yo no quiero ir donde él va. Y ahí es donde empiezan los malos testimonios, pues ahí es donde comienza el error de la conducta del ser humano, porque ha pensado que se puede vivir sin Dios, que se puede crecer sin Dios, que se puede ser llamado cristiano sin congregar, sin vivir una vida de obediencia, sin vivir una vida de sacrificio, sin vivir una vida de justicia. Y se creen que pueden agradarle a Dios con esa forma de vida. Es que están errados, es que Dios nunca nos enseñó esto, es que Dios mismo nos enseña en Tesalonicenses y cree que Él mismo desea que todas las tres áreas de nuestra vida sea santificado: cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando no somos educados, cuando no somos entendidos, cuando nosotros no vivimos bajo la dirección de la voz de Dios, cuando nosotros no somos enseñados por Dios para vivir en lo material de la forma correcta, cuando nosotros no llegamos a ser verdaderamente esos hombres en el propósito de Dios, todo lo que hacemos es estropear los planes de Dios. Ahora, bajo este concepto de aprender a entender cómo está unido lo espiritual con lo material, podemos recién leer el verso que sigue, el verso 9 y 10. Y dice esta palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus ¿qué? Con abundancia, y tus lagares rebosarán ¿de qué? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura que acabamos de leer? ¿Honra a quién? Honra a Jehová con tus ¿qué? Oh, entonces, ojo, que la Biblia dice con tus bienes. Ojo. O sea, Dios quiere que seas un hombre que tenga muchos bienes. Sí, Dios lo quiere. Por ello que Dios le da semilla a los que siembran. Oiga, esto es un principio. Dios necesita tus bienes para establecerlo a través de lo material y afectar lo espiritual. Porque mira lo que dice. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Mira el verso 10 que dice, y serán llenos ¿qué? Tus graneros. ¿Qué es eso? ¿Es material o espiritual? Es material, no está hablando de lo espiritual. Está diciendo que cuando tú haces algo como prioritario hacia Dios, eso es suficiente para afectar
en las esferas espirituales y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Dónde? En tus graneros. Pero ¿cuándo el hombre llegará a entender esto? ¿Cuándo el hombre llegará a comprender estas verdades? Porque no solamente habla de qué, de graneros, sino también dice la Escritura, y tus lagares rebosarán de mosto. En otras versiones dice que el Señor va a hacer que sobreabunde de qué, va a hacer sobreabundar de qué, dice la Escritura, de vino. Eso es símbolo de qué, de gozo, alegría. Eso va a llevar a que Dios va a encargarse de tu, ¿cómo se dice? Manutención, ¿verdad? Y o sea, todo empieza cuando tú siembras y Dios te dice, bueno, esto es suficiente para yo encargarme de ti, de proveerte todo lo que tú necesitas. Amén. Aleluya. Pero ¿con qué fue hecho? Con algo material. Y eso es lo que activa. Por eso es que la Biblia dice, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto está hablando de qué? Está hablando de una recompensa que viene nada más y nada menos que material. Una recompensa, y que aquí no simplemente se habla del asunto espiritual, sino que se está hablando de qué? De vino abundante, de granos en abundancia, se está hablando de mantenimiento, se está hablando de qué? De una consecuencia, una consecuencia progresiva de bendiciones. Porque esto es lo que dice la Escritura, y tus lagares, no lagar, tus lagares, ¿qué va a pasar de todo? Tus lagares rebosarán de qué? De mosto. Todos tus lagares vendrán consecutivamente bendiciones sobreabundantes. La palabra rebosar es sobreabundar, es derramar en exceso. Eso es lo que Dios te dice. Pero ¿cómo se apertura estas cosas? ¿Cómo es que estas cosas se dan a conocer? Y increíblemente, mire, les digo una cosa. Lo material tiene mucha conexión con lo espiritual. Y está basado en lo que tú hagas aquí en la tierra. Es como que algo está ligado tan profundamente a una forma funcional en la vida del hombre. Y podemos verlo nosotros, es que les decía un punto muy importante de antes. El amor es expresado hacia nosotros, ¿por qué? Por una acción material que tú ves. El amor es pagado ¿con qué? ¿Con qué? Con cosas materiales. El amor se paga con tarjeta de crédito. El amor se paga con preparación y educación a los hijos. ¿Sí o no? Amén. Que me diga que no es cierto, entonces no he entendido nada de la vida. Porque es por amor que haces todas las cosas cada fin de mes. ¿Sí o no? Aunque hay personas que dicen, ay pastor, si no me alcanza, pastor, no me alcanza, es que todo ese me tengo que pagar. Sí, yo pregunto y digo, cuando llega fin de mes, ¿qué es lo primero que piensas? Pagar. Sí, ¿y qué tienes que pagar? La deuda de mi mujer, pastor. La educación de mis hijos, pastor. Pero no es Dios el primero en tu vida. Y no has entendido cómo algo material puede aperturarte para que lo que tú hagas sea de abundancia. Esto es en el principio de las primicias. Tiene el mismo enfoque en los principios del diezmo. En lo mismo, como un 10% puede tener el poder para bendecir el 90%. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Y como las primicias, lo primero puede santificar lo restante. Ese es el mismo principio. Como Dios solo necesita el 10% para que tu 90% sea bendecido.
¿Cuándo el hombre llegará a entender eso en su vida? Pero hay personas que cuando llega fin de mes y dicen, Señor, te voy a dar fin de mes, yo no creo que ni llega a fin de mes. Te voy a dar todo lo que tengo, y se meta la mano y saca ahí lo que le sobra. Pero no es el 10%. Y eso no lo da, y eso no lo hace para que él sea un hombre digno de calificar, para que Dios bendiga los 90% restantes. ¿Y sabes por qué? Porque no entendió cómo lo material puede afectar lo espiritual. Esto es tremendo, iglesia. Esto es algo que de repente tú no habías oído, pero considero que es tan importante que en esta hora puedas aperturar tu mente y tu corazón para que puedas entender cómo esto refleja en tu vida y cómo a través de la honra con tus bienes puedes activar recursos inagotables del mundo espiritual y manifestarse en el mundo natural. Todo porque existe lo primero, la honra, la primicia. Porque primicia significa en el hebreo promesas por venir. Primicia significa eso. Y el diezmo tiene la misma facultad. El diezmo tiene el mismo poder y autoridad. El 10% tiene el poder para bendecir los 90 restantes. Cuando nosotros no entendemos este aspecto de los principios, lo que hacemos es que comience a haber escasez, comience a haber miseria, comience a haber necesidad. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos llegado a entender que Dios da semilla al que siembra. Y sabes, Dios bendice a los sembradores. ¿Sabes por qué? Porque ellos han llegado a comprender que el sistema, el principio del reino de Dios funciona de esa forma. Porque Dios le dice que le da semilla al que ¿qué? ¿Al que no siembra o al que siembra? Al que siembra. Al que siembra. Y al que no siembra. Por eso la honra que hacemos para nuestros padres es económico o no. Sí es económico. No se puede hacer, dice, ninguno de los trabajos que nosotros decimos en casa si primeramente no aprendemos a honrar a nuestros padres. Es tan duro ver cómo cuando los hijos llegan a trabajar y los hijos no aportan a casa, cómo es la deshonra que llega a esa casa. Porque lo correcto es que el hijo aporte a esa casa y comience él a honrar a sus padres. A honrar a sus padres. Porque es mandamiento ¿con qué? Con promesas. Mirábamos en el ayuno cuando la Biblia decía, honra a tu padre, tu madre y a tu padre, porque es mandamiento con promesa para que tengas larga vida y todo te vaya bien. ¿Por qué las cosas no salen como uno piensa? ¿Por qué? Porque no has entendido el poder que hay en la honra. Honra a tu padre y a tu madre. Honra. Porque eso activa bendición sobre tu vida. Eso activa gracia sobre tu vida para que todas las cosas te vayan bien. Wow. Y tenga larga vida. Esa palabra larga vida significa tenga salud, más salud y abundante salud. Porque el reflejo de la larga vida es una vida sana, es una vida feliz, es una vida longeva. Eso es lo que la Escritura nos quiere dar a conocer, pero cuando nosotros no entendemos este aspecto de lo que es honrar a nuestros padres, honrar a Dios con lo primero, es cuando nosotros comenzamos a desconectarnos de todo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Es cuando dejamos a Dios a un lado en sus propósitos eternos y establecemos nuestros propios propósitos. Y es ahí donde el hombre se equivoca, es ahí donde el hombre comete errores. Por eso lo más grande que tú puedes hacer para tu prójimo es honrarle. Y si le das un vaso de agua a cualquiera de mis discípulos, de cierto te digo, que no te quedarás sin tu recompensa.
Y cualquiera que le dé un vaso de agua a un profeta, por cierto le digo, recompensa de qué? De profeta tendrá. ¿Cómo es que nosotros llegamos a entender este aspecto de los principios de Dios? ¿Y cómo es que funciona eso? Funciona cuando tu corazón es agradecido, cuando tu corazón aprende a reconocer estos principios y comienza a ponerlo en práctica en su vida, y la va a poner con los que están al lado suyo, y lo va a poner como principio y fundamento bajo los principios de Dios, en Dios primeramente. ¿Por qué Dios te dice, honra con tus primicias? Yo te voy a enseñar algo un poco más en este aspecto. ¿Sabes qué? Cuando Dios te dice que Él quiere que tú lo honres con tus primicias, significa las primicias, promesas por venir en hebreo, pero habla de lo primero. Primicia. Ojo, dije primicia, primero. No dije único. Es muy diferente el significado entre primicia y único. Pero Dios usó la palabra primicia, primero. ¿Y sabes por qué? Porque si tú afectas lo primero, afectas lo segundo y lo tercero. Si Dios no hubiera dicho lo único, entonces, ¿qué decir en ese concepto? Es lo único. Pero Dios no usó ese término. Dios usó para que tú y yo comprendiéramos que cuando honramos a Dios con lo primero, es porque Él tiene el poder para bendecir lo segundo y lo tercero. ¡Aleluya! Amén. Y es ahí donde nosotros comenzamos a ver, que como nosotros comenzamos a recibir las abundancias de Dios en su promesa cada día de nuestra vida. Por ello es que cada momento nosotros tenemos que entender este aspecto muy importante. Y Dios vuelve a enseñarnos por su palabra y bajo este mismo principio. Vamos a Romanos capítulo 11, 16. Mira, voy a poner los fundamentos aquí. Romanos 11, 16. ¿Qué dice la Escritura? Mira, quiero que entiendas este principio de la conexión entre lo espiritual y lo terrenal. Si las primicias son ¿qué? Son santas, también es ¿qué? La masa restante. Y si la raíz es santa, también son ¿qué? Son las ramas. ¿Sabes? Te voy a enseñar algo que esto es importante que tú lo conozcas. Cómo lo que se ve en el mundo natural es el resultado de algo que no se ve. Tú puedes ver la raíz de un árbol, pero solo tú ves el resultado de lo que es esa raíz, ¿sí o no? Es más, puedes disfrutar de ese árbol, de los frutos de ese árbol. ¿Por qué? Por la calidad de raíz que tiene. ¿Y sabes qué está diciendo Dios? Si la raíz es santa, ¿no será la masa restante? ¿No será sus ramas? ¿No será sus frutos santos también? Esto es bajo el mismo principio de la primicia. Dios nos enseña que comprendamos estas leyes que están operando a favor tuya y mía. ¿Qué significa eso? Miremos el concepto que se encierra en estos principios y en estas cosas. Que lo primero que nosotros santificamos es suficiente para que santifique el resto. Oh, no me entendieron. No me entendieron. Que lo primero que tú santifiques es lo suficiente para que santifique el resto. Amén. ¿Sabes qué quiere decir eso en todos los contextos de tu vida? Significa esta verdad. Si tú eres un hombre santo, santos serán tus hijos. Amén. Si tú eres un hombre bendecido, bendecidos serán tus hijos. Amén. Si tú eres un hombre de comunión con Dios, bajo la cobertura de Dios estarán tus hijos. Amén. Si tú eres un hombre que está siempre presente en adoración, tus hijos y tus generaciones serán presentes también delante de Dios. Amén. Oh, esto es tremendo, iglesia. Todo lo que tú hagas no solo afecta a tu vida, sino afecta a tus generaciones. Porque Él lo dijo.
Si la raíz es santa, ¿no serán sus ramas? Oh, aleluya. Esto significa, basta que con uno que esté en la línea conmigo, basta que con uno que esté en obediencia conmigo, yo bendeciré a sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y tus hijos son tus ramas, pero tú eres la raíz. Y si tú sabes sembrar, es suficiente para bendecir todas tus generaciones. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, porque eres fiel y verdadero. Amén. Esto es lo que la palabra nos enseña para que nosotros podamos comprender. Dios sabe que cuando verdaderamente se siembra, esa siembra tiene el poder para santificar todo, todo. Es por eso que Dios dice a estos hombres, a estas mujeres que caminan cada día entendiendo esta verdad, dice, y todas las cosas les irán bien, y la oración del justo puede, y todo lo que toque será, y todo lo que pisen será. ¿Y sabe por qué funciona eso? Porque te volviste tú un canal de bendición. Porque lo primero tuvo el poder para santificar lo resto. Y si nosotros no llegásemos a comprender este aspecto de la palabra, que qué importante es traer las primicias de todo lo que Dios te ha dado, de todo lo que Dios te ha bendecido, ¿cómo entonces permitiremos que Dios bendiga toda la masa? ¿Cuántos tienen un proyecto este año 2020? Amén. ¿Cuántos tienen metas este año 2020? Amén. Ahora entiende esto. Lo que hagas en este inicio de este mes tiene poder para santificar todo el año. Amén. Poderoso esto. En el mismo nivel de la ofrenda, los diezmos, está en el mismo nivel la primicia. En el mismo nivel. Por lo cual, si nosotros vemos un poco más esto bajo el principio de la palabra, cómo Dios nos hace ver cómo es que Dios empieza desde la raíz para que toda esa bendita rama sea bendecida, tenemos que ir al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 13, verso 11. Y aunque de repente diga, pero pastor, eso es la ley. No. Lo que te estoy hablando no empezó en la ley. Empezó en Génesis. Y en Génesis no hay ley. Porque la ley empezó en Éxodo. Ven conmigo el libro de Éxodo 13. ¿Ya lo tienen? Amén. Éxodo capítulo 13, versículo 11.
entendemos esto, nosotros caminamos ya no de bendición. Yo estuve mirando un pasaje muy hermoso en la Escritura y que sí es promesas extraordinarias de parte de Dios para con su pueblo. Porque mira lo que dice Ezequiel. Mira lo que hace las primicias en la vida de los que honran a Dios. Ve el libro de Ezequiel 44:30. Mira lo que dice la Escritura. ¿Cuántos quieren que la bendición pose en su casa? Mira lo que dice la Biblia. Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? ¿Para qué vas a darlo? ¿Para qué? Para que repose la bendición. ¿Dónde? En vuestra casa. Oiga, ¿sabe qué significa que la bendición repose en tu casa? Significa que todo te va a ir bien. Tus sueños, tus anhelos se van a hacer realidad. ¡Aleluya! Oh, Dios es fiel, ¿cuántos lo creen? Dios es verdadero. Y todo lo que Dios quiere es hacerte el bien a la postre. Todo lo que Dios quiere es quebrar tu maldición. Todo lo que Dios quiere es aperturarte un camino de bendiciones. Pero necesitas entender qué conexión hay entre el mundo espiritual y el mundo natural y cómo lo material puede afectar en las esferas espirituales cuando nosotros entendemos la ley de lo que es la ofrenda, las primicias y los diezmos. Cuando nosotros entendemos esto, ten por seguro que puedes caminar confiadamente, sin tener temor a que nada ni nadie te pueda robar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dice, yo mismo voy a encargarme de reprender a ese devorador. Amén. Eso es lo que dice Malaquías. Y yo reprenderé por vosotros, dice, al devorador. Aquel que muchas veces te ha robado tus sueños, tus anhelos. ¿Y sabes por qué? Porque no entendía qué importantes son las ofrendas, las primicias y los diezmos. Pero cuando nosotros miramos este aspecto de lo que es primicia, encontramos nosotros no solamente en este perfil de lo que verdaderamente es en la vida de lo que es Ezequiel y Nehemías, no, sino que vamos a verlo, no solamente en ellos, sino también en Abraham. ¿Sabes? En Abraham, en el capítulo de Génesis 12, hablamos cómo se habla de lo que es el llamado de Abraham delante de Dios. Esto es en Génesis 12, pero en Génesis 13 nos habla de cómo Dios le prospera a Abraham de una forma tan grande que tanto que Abraham y Lot tienen que separarse porque tenían tanta bendición. Pero en el verso 14, el verso 13, ¿verdad? Génesis 14, ya estoy, nos habla de cómo Lot va a recuperar a su sobrino Lot, que había caído prisionero, y él llega a tener su primera victoria. Saliendo a rescatar a su sobrino, tiene su primera victoria, y en el camino se encuentra con el sumo sacerdote Melquisedec, quien dice la palabra, quien le entregó todos los diezmos y la ofrenda. Y sabes, esto es tremendo porque lo que pasó en el capítulo 14, del 17 al 20, vemos qué es lo que Abraham hizo. Y cuánto repercutió en su mañana, cuánto él activó sobre su mañana. ¿Sabes por qué? Este pasaje dice la Escritura que cuando Abraham se encontró con Melquisedec, dice que Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Cuántos recuerdan eso? Y también dice que le entregó los diezmos de quién? De Leví, cuando aún lo tenía en sus genes. Pero eso dice el verso 14, pero el verso 15 encontramos que verdaderamente Dios le está diciendo a Abraham, ven,
Sal de tu tienda, mira las estrellas, cuéntalas si puedes contar, porque así será tu descendencia. ¿Sabes? Abraham dice, pero yo, eso es imposible. Es imposible, yo ya soy de edad, mi mujer ya cesó su costumbre de las mujeres, es imposible. Y Dios le dice, no va a ser tu descendencia de tu esclava, Abraham, va a ser de tu mujer. Yo te lo digo, tendrás un hijo varón de Sara. ¿Qué fue lo que aperturó que se activara una promesa, una bendición tan grande en la vida de Abraham? Dile al que está a tu lado, fueron sus diezmos, ofrendas y primicias. Porque lo que tú vas a leer en el capítulo 14 en adelante, cuando Dios le está haciendo ver todo lo que era su bendición de sus generaciones, es a raíz de que él en el capítulo 13 le entregó a Dios, que le entregó sus diezmos y sus primicias, aún hasta por Leví. Y aquí es donde nosotros vamos a mirar qué es lo que trae todas esas bendiciones a tu vida. Mira a tu hermano que está al lado tuyo, lo que tú hagas hoy aquí va a determinar tu mañana. Porque el 15, 1, 2, 3 y 4, vamos a ver cómo Dios cumple su promesa en Abraham. De lo que Sara no podía tener hijos, hizo que Dios tuviera un hijo y su nombre sea Isaac. ¿A raíz de qué fue que activó esa promesa en su vida? Que se encontró con Melquisedec, rey de Salem, y le entregó su diezmo y le entregó de Leví. Fue un hombre de fe y activó para que en sus años postreros la promesa se hiciera carne. ¿A través de qué? De Isaac. Oh, esto es poderoso, iglesia. Esto es tan poderoso que tú hoy puedes llegar a entender algo tan importante como algo que tú hagas hoy va a afectar tu futuro. Y eso es lo que hace tu primicia. Tu primicia te apertura a ese año de bendición. Tu primicia activa todo el recurso del cielo a la tierra. Tu primicia derrama toda gracia y favor sobre tu vida. Tu primicia, tu diezmo, tu ofrenda hace que tu vida sea de éxito. ¡Aleluya! Esto es lo que provoca las primicias, los ofrendas y los diezmos. Rompen toda cadena de maldición. Rompen toda cadena de maldición. Y todo lo que Dios quiere es tu bien. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Pero ¿cómo hacer algo que no entendemos? ¿Cómo hacer algo que no comprendemos? Yo te digo una cosa, no separe lo espiritual de lo terrenal. Los dos están conectados. Dios necesita tu vida para demostrar su amor. Dios necesita con tus bienes materiales para derramar más bendiciones sobre tu vida. Así funciona esto. Quiero dejarte con esta pequeña enseñanza, que es un resumen de todo lo que hablé tantos años, y decirte que este año 2020 están en tus manos. Ahí está la otra. Están en tus manos para afectar de una forma tan extraordinaria que vas a gozarte de él y vas a ver cumplimiento de todo lo que te da tu corazón. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Quiero orar por esta palabra. Quiero orar por ti, porque es a través de esto que Dios va a ir activando sobre ti en todas las áreas de tu vida. Ahí donde estás. Señor Jesús, esta palabra, Señor, he entregado a tu pueblo, tal como me lo mostraste, Señor, muchos años. Bendice, Señor, a todos aquellos que van a entrar a ese camino de fe para activar recursos inagotables de los cielos a la tierra, para derramar bendiciones sobreabundantes, Señor, sobre tus hijos, Señor, cada día. Sé tú, Señor, ahora, Señor, preparando sus corazones para que este domingo 26
estemos, Señor, sellando todos esos sacrificios, Señor, esos diezmos, ofrendas y primicias, como lo fragante delante de ti. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que está en este lugar. Y por todos los que van a ver esta verdad también, Señor, a través de este audio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén.